Presentamos su programa Enfoque en el Reino. ¿Qué tal, amigos? Les habla su hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bazar, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. El día de hoy para compartir con ustedes el tema: ¿acaso hay dos fines en Mateo 24? Los estudiantes del precioso Sermón del Monte han sido incapaces de ponerse de acuerdo en cuanto a si Jesús habló principalmente de los acontecimientos del año 70 o de su aún futura venida en gloria para establecer el reino de Dios en la tierra. Una solución al problema, entre comillas, puede ser encontrada cuando reconocemos que la pregunta de los discípulos indica que no hay distinción cronológica entre el ataque a Jerusalén y su parusía, o sea, el retorno del Señor Jesús, y el fin de la era, por supuesto, Mateo 24:3. La respuesta de Jesús no corrige la suposición de los discípulos. El presupuesto era correcto. Él procedió a responder a su pregunta sobre el retorno o venida de nuestro Señor y el fin de la era. Jesús continuó diciendo: aún no es el fin. Mateo 24:6. A pesar de situaciones que iban a acaecer en largo tiempo. Antes de finalizar la era, dijo él, este evangelio del reino debe ser predicado entre todas las naciones como testimonio a ellas, y luego vendrá el fin. Mateo 24:14. El Señor Jesús no confunde a su público al hablar de dos fines. Cambiar el significado de una palabra, fin, la palabra fin, dentro del mismo contexto obligaría a una ruptura en la comunicación. No puede tener dos significados la misma palabra. El fin del siglo para Jesús es la cosecha para ser segada. Ciertamente esto no ocurrió en el año 70, sino cuando regrese es que esto ocurrirá, cuando Jesús regrese en poder. Mateo 30. Verso 39 del capítulo 13, o sea, 13:39. También el capítulo 13 y el versículo 41 y 49. Jesús prometió estar con sus discípulos no hasta el año 70 solamente, sino hasta el fin del siglo, en el futuro. Mateo 28:20. Con este fin único en la mente de Jesús, o en su propia mente, nuestro mismo Señor hizo un recuento de lo que cabría esperar justo antes de su retorno. El fin consiste en una secuencia estrechamente interconectada de acontecimientos que comienzan con la aparición de la abominación desoladora. Mateo 24, 14 y 15. Todos los intentos de repartir estos eventos durante largos periodos de tiempo o crear dos fines oscurecen la enseñanza de Jesús. De allí que las siguientes declaraciones de peso de que los marcadores cronológicos dados por Jesús no se pondrían en funcionamiento. Por ejemplo, escuchemos a algunos comentaristas. Benjamin Newton dijo: nuestro error al declarar el periodo sin igual de la gran tribulación como un hecho pasado, es el resultado de un descuido imperdonable. Prácticamente hemos dicho que inmediatamente no significa inmediatamente. Eso lo dice él en Babilonia y Egipto, su historia y futuro y destino. Página 7. También James Boswell dice: la expresión de tiempo inmediatamente después de Mateo 24:29
representa una transición cronológica tan nítida y clara y contundente que ignorarlo sería un error importante en la hermenéutica. Esto lo dice en su libro de Teología Sistemática, la página 396. Un comentario más. Heinrich Meyer es exegéticamente correcto, dijo, de que Jesús habló de la destrucción de Jerusalén como un evento que iba a tener lugar inmediatamente antes de su segunda venida. Eso lo dice en el 24-29 del libro de Mateo. Los intentos de torcer la palabra inmediatamente de su sentido propio, esos intentos son incompatibles con las leyes de la exégesis puramente objetiva. Una gran cantidad de interpretaciones extrañas y caprichosas se han dado como consecuencia del hecho de haber sido asumido que Jesús no pudo decir que la segunda venida sería inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén. Este intento es contrario a toda regla exegética, lo dice en su comentario sobre Mateo 24. Pero consideremos a Godet, reformador suizo que vivió entre 1812 y 1900, tutor para el príncipe heredero Federico Guillermo de Prusia y pastor en Neuchâtel, profesor de teología de la Iglesia Libre Teológica y la Academia. Él dice, Mateo combina en la respuesta de Jesús a los dos sujetos relacionados a la pregunta. Mateo lo ha expresado en el 24:3, ahí están las dos preguntas, y los une tan íntimamente de manera que todos los intentos de separarlos, es decir, crear dos fines en el texto, desde Crisóstomo a Eberhard y Meyer, han fracasado. El comentario de la Biblia del Milenio es interesante, dice, hay argumentos de valor considerable a favor de someter la tribulación de Mateo 24-21 para el periodo justo antes de la venida del Señor Jesús. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo tu pueblo será librado. Y con toda seguridad que no fueron librados en los días de Tito, cuando Jerusalén fue destruida. Fueron masacrados por millones los judíos y se dispersaron en todas direcciones. Debe ser cierto, pues, que Daniel habla de un fin mucho más tardío que la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. La conexión difícil, inmediatamente después de Mateo 24-29, se resuelve por completo por esta explicación. Para terminar, podemos decir que la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel aparecerá antes de la destrucción del templo. Seguramente habrá un templo construido para tiempos del fin. Aparecerá antes de la destrucción del templo y como una señal para la huida, de hecho, al campo. También en el mismo discurso de nuestro Señor, dado por Marcos, capítulo 13, verso 14, se da a entender que la abominación desoladora no es una cosa ni un país, sino más bien una persona. Porque en Marcos 13, 14 dice, cuando vean la abominación desoladora, la vean de pie, donde no debe estar. ¿Apareció Tito en pie en el lugar santo en aquella invasión del año 70? ¿Y fue este el momento en que los discípulos huyeron? No, los discípulos huyeron en el año 66. Con cálculos que se podrían hacer, podríamos estar hablando inclusive de años antes, considerando el año 0. Los discípulos entonces no huyeron el año 70, sino mucho antes de la aparición de un individuo en el templo. La profecía de Jesús no se cumplió en el año 70,
El Señor Jesús entonces está hablando de un único final. No hay dos finales en Mateo capítulo 24. El Señor Jesús está hablando del fin de la era, o como vierte la Reina Valera, el fin del siglo. Desde luego, fin del siglo allí no significa la explosión del planeta Tierra o que Jesús viene a destruir el planeta Tierra en su retorno, porque ¿dónde reinaría? Nuestro Señor Jesús no destruirá, sino, como dice el mismo Pedro predicando en el libro de los Hechos, restaurará todas las cosas. Viene a sentarse en el trono que le ha sido reservado por nuestro Padre Celestial. Sí, nuestro Padre Celestial le ha dado el trono de David su antepasado. Y el trono de David su antepasado, por supuesto, indica el reino sobre la tierra, porque David jamás tuvo un trono en el cielo. Nuestro Señor Jesús ahora no ocupa un trono de rey en los cielos, sino más bien que es intercesor, mediador y sumo sacerdote delante del Padre, que es el verdadero Rey del cielo. Nuestro amado Señor Jesús volverá y entonces sí reinará. Bendito el que viene en nombre de Jehová, nuestro Dios. Queridos amigos, meditando en estas cosas, enfocados en ese reino que viene, esta es una invitación a los que quieran participar de tan precioso reino. Recuerden, el fin del siglo no significa la destrucción del planeta, sino el fin de los gobiernos humanos que estarán todavía gobernando hasta la cumbre del gobierno de la maldad en el tiempo del anticristo o abominación desoladora. El fin del siglo marcará el inicio de un nuevo siglo, de una nueva era, de una nueva edad. Será la era venidera del reino de Dios. Amigos queridos, hasta aquí el programa del día de hoy. Hemos analizado el tema acerca de ¿acaso hay dos fines en Mateo 24? Les habló su hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassard, máster en teología de la Universidad Teológica Bíblica de Atlanta, Georgia. Nos volveremos a encontrar en un próximo programa y sigan enfocados en el reino de Dios.